Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, hoy día vamos a hablar sobre la demanda competencial. Me parece una leguleyada salomónica, él dice. ¿Por qué le llamo yo leguleyadas salomónicas? Porque no lo hacen pensando en el derecho, sino pensando en quedar bien o en quedar mal con tal grupo, ¿no? Hay un grupo que está a favor, otro grupo que está en contra. Entonces, ¿qué hace el DC? No quiero quedar mal con él, ni tampoco mal con el otro. O sea, mal del todo, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Su demanda de competencia de Vizcarra se la admiten, cosa que ni siquiera debieron admitirlo porque no tiene sentido. Mientras tanto, la cautelar se la rechazan, ¿no? De tal manera que le dicen, no, te rechacé la cautelar, pero te admití tu demanda, ¿no? A Vizcarra, ¿no? Te rechacé tu cautelar, pero te admití tu demanda. Es así. Y a las personas que se dan cuenta de que esto es una legalidad, le dicen, no, pero le rechacé la cautelar, pero le rechacé su cautelar, pero aunque le metí la demanda, ¿no? O sea, quedar bien con uno, quedar bien con otro, ¿no? Quedar bien a la mitad, ¿no? O sea, estar preocupados en quedar bien con uno y con otro, ¿no? Y rechazar la cautelar porque vieron en las noticias que ya todo estaba, todos los votos estaban arreglados, ¿no? O sea, rechazar por eso, ¿no? Por una cuestión de las noticias, ¿no? Cuando debió rechazar la cautelar por una cuestión jurídica, no por una cuestión política, una cuestión constitucional. Esas cautelares tienen sentido, por eso debió rechazarlo, ¿no? Porque, no, como ya vi que ya todos se han arreglado, que la mayoría se ha alineado, entonces no hay necesidad. O sea, supeditaba la cautelar al, a, que, a, que, a que la cuestión de vacancia salga en contra de Vizcarra. Supeditaba eso. O sea, esto no tiene pues ni sentido, ¿no? Y el otro que le consiguió su admisorio en 70, ¿cuánto? 24 horas, ¿no? 48 horas, ¿no? Le consiguió su admisorio. O sea, esto no tiene sentido, pues no es muy serio, no hay mucha seriedad ahí. Y de toda la demanda competencial puede entender que hay muchas autopercepciones de Vizcarra, ¿no? Se autopercibe, ¿no? Y en base a eso quiere que le juzguen, quiere que juzguen en base a su autopercepción, mirando como él mira, así, no mirando como la justicia dice, ¿no? O sea, y aquí también vi otra cosa, la reelección por la ventana, ¿no? Solamente que esto lo van a usar como un pretexto para la reelección. O sea, para que él se elija presidente. Lo que se eligió vicepresidente, ahora se va a elegir presidente, ¿no? Este es un pretexto, ¿no? Sabemos que ya él manipula todo, que todo es una red acá. No, o sea, es más que evidente. Yo lo veo bastante evidente. Para que esto haya pasado, ¿no? No me parece, pues, muy dable, ¿no? Bueno, vamos a ver. Te voy a explicar el punto. Acá está. Aquí está. ¿Qué es la demanda? La demanda. Ahí está la demanda, la cautelar. La demanda es el cuaderno principal. La cautelar es un incidente que acompaña al cuaderno principal. ¿Ok? La demanda se la han admitido. El cautelar se la han rechazado. ¿Por qué la admiten la demanda? Para evitar un conflicto con el dictador, ¿no? Para que no se moleste el dictador. Porque además lo importante no es tanto la cautelar, sino lo que hay subrepticiamente en la demanda. Eso es lo importante. Y respecto a la cautelar, es para evitar un conflicto con la oposición al dictador. ¿No? O sea, para quedar bien con uno, para quedar bien con otro. O sea, para eso, ese es el criterio de ahora, ¿no? El alturado criterio que tiene ahora el tribunal, ¿no? Que tiene ahora el tema constitucional. ¿No? O sea, hasta eso ha llegado el tema constitucional aquí. ¿No? Se le admite la demanda. El criterio que yo veo es un criterio político. Y en base a la cautelar se le rechaza. El rechazo que yo veo es un criterio pseudo jurídico. Es así, es el rechazo que yo veo. Bueno, ahora bien, en la demanda hay un admisorio, pero no significa que haya una procedencia. Muchas demandas son admitidas y son declaradas improcedentes después. Es así, a pesar de que muchas veces debió haberse hecho esta procedencia, en la misma calificación de demanda. En otros casos es por causas sobrevinientes después de la demanda que se declaran improcedencia. Es así. En cambio, acá debió hacerse la improcedencia de plano, que no tiene sentido. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué pasa? En el caso cautelar, pues hay una imposibilidad de mandato cautelar. El mandato cautelar no es posible porque no hay ningún conflicto que ver. No hay conflicto acá.
No existe conflicto. Es, vamos a ver, no existe, pues solamente es una autopercepción de que se siente afectado, nada más. Él se siente afectado, pero objetivamente no tiene nada para decir que se siente afectado. Pero aún así aparecen todos los legistas del presidente, ¿no? Yo digo legistas, ¿no? Legistas porque cuando se creó el poder real en Francia, habían legistas que, que estiraban como chicle el derecho romano, el derecho canónico y todos esos derechos que había en ese tiempo, para hacer creer que el rey tenía más derechos que todos, que tenía más prerrogativas, en aumentar su poder, ¿no? Y lo estiraban de un modo muy grosero, pero bueno, eso lo hacían para justificar las arbitrariedades en las cuales estos reyes a veces incurrían. Pues tenían sus legistas que le justificaban. Es así. San Agustín también fue abogado y fue uno de estos legistas que justificaron el poder de los emperadores romanos. Pero como era decente San Agustín, se arrepintió de eso y decidió ir derecho. Y se volvió un obispo, un santo, se volvió una persona admirable, porque él se dio cuenta de eso. Él sabía lo que estaba haciendo. Cuando vio que ya era muy evidente, ya como que él no podía tapar esas injusticias, entonces usó su oratoria al servicio del bien, en vez del servicio de un par de tiranos, un par de suelos que aparecían por ahí. Decidió no hacerlo. Desgraciadamente, la gente ha olvidado, sobre todo en el griego, han olvidado eso, y ahora pues aparece uno que otro ahí, justificando lo injustificable con el apoyo de la prensa, que está vendida por el gobierno, está vendida. 1 millón de soles diarios. Con eso te dicen cualquier cosa. Bueno, vamos a ver. Acá está. Vamos a ver. Aquí tenemos. Ya. Aquí tenemos el admisorio, ¿no? ¿Por qué tiene que ser una demanda? ¿Por qué tiene que haber un admisorio? ¿Y por qué tiene que haber una improcedencia? ¿Cuándo es admisorio? ¿Cuándo es improcedente? Vamos a ver. ¿Cuándo es admisorio? ¿Cuándo improcedente? Admisorio es cuando no tiene los requisitos legales. No hay requisitos legales, no están los anexos exigidos por ley, el petitorio es incompleto, es impreciso, hay una indebida acumulación de pretensiones, ¿no? La procedencia es cuando el demandante no tiene legitimidad para orar, o sea, no, ¿cuál es su lío acá? ¿Cuál es su lío? ¿En qué le afecta? ¿Dónde está? Eso es. Advierte la caducidad del derecho, no hay conexión lógica entre hechos y petitorio, el petitorio es jurídica o físicamente imposible, esa es la procedencia. Y esas dos cualidades, el admitir al trámite y la procedencia, es lo que se ve al calificar la demanda. No se ve uno y se omite el otro, no es así. Se ven ambas cosas, pero parece que aquí no se vieron. Es así. Bueno, aquí he colocado la demanda. Aquí hay partes de esta demanda. Vamos a ver, voy a ponerlo así, para que se vea mejor. Allá va. ¿La ves? Ya, ahí está. Esta es la parte principal de la demanda. Lo demás es mucha retórica. Es mucha retórica. ¿De qué habla? Habla del uso indebido de la competencia para declarar la vacancia. ¿Qué? ¿Esa es su demanda? ¿Dónde está el conflicto acá? ¿Dónde está el conflicto acá? Acá no habla de ningún conflicto. No hay ningún conflicto. Solamente es una cuestión personal de que al presidente le afecta. Pero eso no es un conflicto, pues. El hecho de que a ti te sientes afectado, como presidente te sientas afectado. Eso es algo subjetivo, es algo muy, es un engreimiento. ¿Está bien? O sea, no hay seriedad acá. Aquí la demanda debe ser cómo es que la vacancia afecta cada una de las competencias del presidente, de la presidencia, del órgano de la presidencia. Porque una cosa es la teoría del órgano, que es el organismo en el cual la persona está de titular. Él no puede hablar, él no puede hablar como una persona titular, él tiene que hablar en nombre del organismo, de la entidad que preside. En nombre de eso tiene que hablar, no en nombre de su percepción personal como presidente. Y aquí lo que ha hecho es hablar en nombre de su percepción personal. Me siento afectado. No tienes por qué sentir. Y a mí qué me importa que te sientes o no te sientas afectado. Tu entidad donde te han puesto a ti, ¿cómo se afecta? Esa es la pregunta, pero parece que los del tribunal no lo entienden. Es lo que se llama en derecho administrativo la teoría del órgano. Cómo la entidad que tú estás presidiendo, del cual tú eres el titular, se afecta
con la vacancia. ¿Cuál es el argumento de Vizcarra? Se acepta por la vacancia porque yo, si soy removido, también la presidencia se cae. No se puede porque, o sea, porque él tiene que permanecer ahí. O sea, como si fuera algo mesiánico, ¿no? Pero ¿cómo es que la entidad se siente afectada? Se siente afectada porque yo me voy a ir. Suena bastante tonto, pero ese es el famoso argumento que han colocado acá. Es- Aquí como tú lo ves, ese es el argumento. Claro que lo ponen con palabras bonitas y muy retóricas, ¿no? Como para que se vea que, oh, qué versado en la lengua, ¿no? Qué versado, ¿no? Pero en verdad es una retórica bastante sofista. Y en esto consiste la famosa demanda de competencial que presenta Vizcarra. ¿Cuántos abogados critican esto? Casi nadie. Casi nadie. Pocos, pocos, pocos. Porque pocos quieren leerlo, ¿no? Bueno, además es casi indigerible, ¿no? Pero hay que hacerlo. Así como hay que ver esas tonterías de swing, también hay que leer esta demanda, ¿verdad? Hay que leer esa demanda, hay que digerir todo esto. Vamos a ver. ¿Qué consiste? Interpone demanda competencial contra el Congreso por uso indebido de competencia para declarar la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral. Claro que sí, tienen que hacerlo. Es parte de un procedimiento. ¿Cuál es el problema? Lo que dice que no tienen que afectarlo a él. O sea, como si fuera un intocable, como si fuera un monarca. Ya hemos visto que se quería evaluarse en 4 millones de dólares por un seguro, el presidente. Disque presidente, ¿no? Quería evaluarse en 4 millones de dólares, ¿no? O sea, se cree monarca ¿no? Cree también que tampoco no lo pueden afectar con un procedimiento de vacancia. Se cree intocable también, como si fuera monarca, ¿no? ¿Qué monarca va a ser? No se ubica. O sea, Vizcarra no se ubica, no se ubica. Él es mucho menos que un presidente electo, mucho menos, pero él ya se cree monarca, ¿no? Mucho menos, ¿no? Y ahora ya quiere, ya, pero parece que quisiera perpetuarse, ¿no? Vamos a ver, ¿qué dice acá? Uso indebido de competencia para crear vacancia, prevista en el artículo 100, dice que acepta su competencia como presidente para dirigir la política general de gobierno. La sola frase ya suena ridícula. O sea, un procedimiento de vacancia acepta su competencia para dirigir. ¿Cómo? O sin vacancia, igual es un incompetente para dirigir la política general del gobierno. O sea, ¿de dónde me saca que ese procedimiento afecta su competencia? No. ¿Y cómo afecta la entidad que él preside? ¿Cómo afecta? No dice. A ningún momento dice cómo afecta la entidad que él preside en la vacancia. No solamente que él es indispensable ahí, en el gobierno. ¿De qué? O sea, un argumento bastante pueril, poco serio, poco de adultos. Bueno, y se la pasa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué el tribunal se la pasa? Porque va a buscar otra cosa, porque aquí te habla del artículo 112, que es el mandato presidencial de 5 años. O sea, ojo, hay que tener mucho cuidado con esto. No vaya a ser que el Tribunal Constitucional, aprovechando que él ya puso aquí el artículo 112, saque una jurisprudencia, entre comillas, a favor de Vizcarra, diciendo que este artículo 112 se interpreta como que él puede candidatear a la presidencia. Ojo, o sea, no vaya a hacer eso, ¿no? Cuando esto ni siquiera se ha pedido en la demanda competencial y que el tribunal lo haga. Ojo, no vaya a ser que por eso han emitido esta demanda que no tiene ni pie ni cabeza. Ojo, vamos a ver. Él dice que, que acepta un proceso de vacancia, algo que no tiene ni sentido ni lógica, ni conexión causal. Dice que esto acepta su atribución para dirigir la política general, la atribución de la presidencia de la República como ente que dirige la política general de gobierno. Claro, y es una vacancia, pues. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No? O sea, prácticamente que no tiene que existir eso para él. Esa institución no tiene que existir para él. Eso es lo que está diciendo. Algo bastante pueril, algo bastante infantil, argumento bastante infantil. ¿No? Con eso, o sea, no tiene, y así está dirigiendo. Ahora bien, también invoca el artículo 119. La dirección y gestión de los servicios públicos están confiados al Consejo de Ministros y a cada ministro los asuntos que competen a la cartera de su cargo. O sea, ellos ven temas de servicios públicos. ¿Qué hace metiéndose en la elección del TC que corresponde al Congreso entonces para hacer su golpe de Estado? Si ellos solamente se atienden a la gestión de servicios públicos, no a la elección del TC, ¿qué tienen que ver ahí? Pues, ¿qué tienen que ver? ¿Por qué se meten en la elección del TC para hacer el golpe de Estado el año pasado?
si está invocando esta norma. En ningún momento, bueno, igual. ¿Qué tiene con la vacancia? ¿Cómo le va a afectar a la presidencia de la República? ¿Cómo le va a afectar la vacancia? Le va a afectar bastante porque él se va a ir. No tiene ni sentido, ¿verdad? ¿Cuáles son los anexos? Mira los anexos. El DNI del procurador, la resolución del procurador, la papeleta de la habilitación del procurador, las copias simples del DNI de una persona, la resolución suprema de la otra funcionaria, la constancia del secretario del Consejo de Ministros de la sesión, la copia de la resolución ministerial del Ministerio de Justicia, la copia de la moción de orden del día, un oficio, otro oficio. ¿Dónde está la norma que supuestamente le afecta? ¿Dónde están estas reglas que le afectan constitucionalmente? O sea, ¿son lo que está en la Constitución? Vamos a ver ahora que él no solamente habla de las normas que están en la Constitución, habla de otras normas, ¿no? Pero no las coloca acá, ¿no? Bueno, no las coloca acá. Entonces, no hay anexos que acrediten la existencia de requisito legal consistente en la norma competencial colisionante. ¿Cuál es la norma competencial que colisiona con él? ¿Dónde está la norma? Este, ¿Es solamente el 113.2? ¿Eso es lo que colisiona con él? ¿Con una norma constitucional? ¿Colisiona con su... ¿Dónde está la norma que colisiona? ¿Una norma constitucional, aplicar una norma constitucional colisiona con la presidencia? No tiene ni sentido. Que recién se ha dado cuenta que colisiona, o sea, ha autopercibido ahora que colisiona eso, porque ahora estamos en la época de los autoperceptivos, ¿no? Estamos en esa época, ¿no? Gente que recién se ha dado cuenta, ¿no? Como el Tribunal Constitucional, ¿no? Recién se ha dado cuenta que un hombre se puede transformar en mujer. El Tribunal ha dicho eso, algo, una tontería tremenda, ¿no? Que un hombre que se puede cambiar la parte del DNI que dice masculino femenino, ¿no? O sea, recién se ha dado cuenta de algo que no existe. Así está el nivel de derecho actualmente, el nivel jurídico actualmente. El Tribunal Constitucional se da cuenta recién ahora de algo que no existe porque hay que pensar diferente. Recién se da cuenta de que los hombres pueden transformarse en mujeres porque ahora hay que pensar así de diferente. Se ha dado cuenta de algo que no existe, que un hombre se transforme en mujer. Eso no existe. Pero se ha dado cuenta de esa fantasía y piensa que es real, ¿no? Ahora, Vizcarra recién se da cuenta que la vacancia colisiona con la presidencia. Cosa que no existe, la vacancia no colisiona con la presidencia, pero hay que pensar que es real. Estamos en esa época de las autopercepciones y por lo tanto baja el nivel académico. Ahora vamos a ver, el petitorio tiene que ser incompleto o impreciso. Aquí, no especifica cómo un procedimiento de vacancia impide a la presidencia de la República dirigir la política general del gobierno, ni sustenta en qué consiste ese menoscabo. No sustenta, en ninguna parte de la demanda sustenta. La Constitución está bien clara. Artículo 118. Atribuciones, dirigir la política general del gobierno. ¿Que un procedimiento de vacancia afecta a la política general del gobierno? ¿O qué hacemos acá? Agarramos un montón de columnistas para que digan que sí, que te bombardeen el cerebro y al final tú lo crees. ¿Cómo hacemos? Ahí está. Ahí está. Aquí te recomiendo que en República veas cómo yo explicaba la forma como los columnistas de opinión del Mercurio de Chile justificaban la guerra de un grupo de masones chilenos financiando a un grupo de insurrectos peruanos en la época de Castilla. Y cómo justificaban normas, varias sentencias que se hacían a favor de estos grupos. Eso viene desde antes. Bueno, también no explica en qué modo un proceso de vacancia impide o menoscaba la dirección y gestión de los servicios públicos confiadas a la PCM. No explica de qué modo, a ver, te afecta. ¿De qué modo afecta un proceso de vacancia? En que ya no voy a estar ahí y yo soy indispensable. O sea, algo muy egocéntrico, ¿no? Muy solicista. Y esta es la gente que está en el control de los servicios públicos, en el control del Ejecutivo. Gente media mesiánica. Vamos a ver, acá hay un interés subrepticio, ¿ya? Acá hay un interés subrepticio. En el mismo petitorio lo podemos ver. ¿Por qué? Porque dice, afecta la competencia del presidente de la República para dirigir la política general del gobierno durante el periodo de 5 años para el que ha sido elegido en el artículo 112. ¿No? Es así.
O sea, esto, esto va a servir para que el tribunal haga una interpretación anticonstitucional e inauténtica del artículo 112 de la Constitución. De aquí se va a agarrar. Esperemos que no pase, porque ya sería demasiado, ya, demasiado, ya, poco decoroso, ya que haga eso y que le diga, sí, tú sí puedes, postular, postula. ¿Ya? Ya sería bastante decoroso, cuando ellos ya, la mayoría de ellos ya ha terminado su mandato, ya tienen que ir de ahí. Pero ya hemos explicado por qué se mantienen ahí, por otra jugada legal más que hicieron. Así, así. O sea, son muy astutos, muy astutos. Ahora bien, afecta la competencia del presidente para el que ha sido artículo 112, ¿no? ¿Qué dice el artículo 112? El mandato presidencial es de 5 años. Está hablando de la presidencia, de la presidencia. Eso es, presidencia de 5 años, no está hablando del presidente. Una cosa es el titular y otra cosa es la entidad a la cual es titular esta persona. Esta persona es titular de una entidad. Esa entidad se llama la presidencia. El artículo 112 habla de la presidencia. El mandato presidencial es de 5 años. No hay reelección inmediata. Transcurrido otro periodo constitucional como mínimo, el expresidente puede volver a postular, sujeto a las mismas condiciones. ¿Quién es el presidente ahorita? Vizcarra, ¿no? Ya. Entonces, cuando termina su mandato, ya es presidente. Puede, puede volver a postular, pero sujeto a estas condiciones. Es así. Tiene que transcurrir un periodo, tiene que transcurrir 5 años y ya puede postular, porque él ha sido presidente. Él es presidente. Pues. Está ahí por el golpe de Estado, por eso. Por el golpe de Estado, por el golpe que le dio a PPK en la vacancia, porque estando para votarlo a PPK y tomar el control. Es así. ¿No? Villanueva fue el que consiguió las firmas. Presionaron a PPK tuvo que renunciar y Vizcarra entra y lo nombra Villanueva su premier. ¿Qué te parece poco usual esto? ¿Te parece común? ¿Te parece normal que esto pase? ¿O crees que no hubo una tratativa ahí? Bueno, entonces eso es. Entonces, esto lo quieren modificar porque Vizcarra ya entregó un proyecto de ley que no se lo han aceptado. Y por eso se molestó. En ese proyecto de ley, que la gente tanto aplaudía, que ni siquiera leía, un montón de analfabetos funcionales, decía muy claro que el vicepresidente que llegaba a ser presidente podía, podía candidatear en la próxima elección. No tenía que esperar 5 años. El vicepresidente que se convertía en presidente no tenía que esperar otros 5 años para candidatear, sino que podía candidatear seguido. Eso decía. Está bien claro. O sea que es la famosa, están las famosas normas, en los famosos proyectos de ley de reforma política. Eso que tanto la gente aplaudía y no leía, demostrando su gran capacidad ciudadana. Ahí está. Entonces, él quiere modificar esto, quiere que el tribunal hable de esto de acá. Por eso coloca este artículo acá, artículo 112, para que el tribunal haga una interpretación de esto y él pueda postular, diciendo, el tribunal me ha dicho, mira, puedo postular. Esa es su jugada. Si no lo consigue por el tribunal, lo va a conseguir por otra vía, porque él se va a quedar en el poder. Él no es un presidente democrático, él se va a quedar. Que no es democrático, sale afuera al Palacio de la Plaza de Armas y grita, vacancia Vizcarra ya. A ver qué te hacen en este Perú tan democrático. ¿Ok? Bueno, como no es tan democrático el Perú, bueno, tendrás que fingir, pues, tendrás que fingir que eres valiente y hablar en contra de los que criticamos la gestión de Vizcarra, ¿no? E insultar a los que critican la gestión de Vizcarra, mostrarte valiente y tenerle miedo a él. Y demostrar la gran libertad que hay en el Perú. Bueno, acá, ¿qué sucede? Sucede que debe haber una indebida acumulación de pretensiones. ¿De qué habla acá? Acá habla de la presidencia y habla de los ministros, habla de todos los ministros. Pero ¿dónde están los ministros que están mostrando sus fundamentos de hecho de cómo les afecta a ellos la vacancia? Deben también mostrarlo. En ninguna parte aparece eso.
En ninguna parte aparece cómo les afecta a ellos la vacancia. No lo explican. Se supone que tenemos que sobreentenderlo, que no es necesario colocarlo en la demanda, no es necesario desarrollarlo en la demanda. No, para nada, no. Se supone que ya todos lo entendemos porque ya la prensa nos ha lavado el cerebro y ya todos hacemos que entendemos. ¿No? Es así. O sea, esto es un, ¿verdad? No sé qué tipo de demanda es esta, ¿verdad? El petitorio dice afectar tanto a la presidencia de la República como a los ministros, pero no especifica cómo afecta a cada ministerio un procedimiento de vacancia. La demanda se desdice al enumerar los mecanismos parlamentarios de control ministerial, sin mencionar el proceso de vacancia. Ahí está. Todos los mecanismos de control ministerial, pero no ninguno de estos mecanismos dice vacancia. Entonces, ¿cómo va a afectar al ministro si, si no, la vacancia no va dirigido al ministro, va dirigido al presidente? ¿Cómo le afecta al ministro? Porque si seguimos con ese método de pensar, también puede afectarle al comercio que recibe plata, a la CONFIE que recibe su gratuidad a Perú. ¿No? Ellos también pueden afectar, ¿no? A todos nos afecta, a todos nos afecta. O sea, con esa idea, ¿no? Vamos a ver. Entonces, nos dice lo siguiente, ¿no? En la demanda nos dice esto, nos muestra un montón de mecanismos de control político para ministros, y nos dice, acerca de la labor de los ministros, quienes son los que deben responder políticamente ante el Congreso por la ejecución de la política general de gobierno establecida por el presidente de la República. ¿No? Está diciendo que estos son para mí, pero ¿y cómo te afecta a ti en la vacancia? ¿Cómo te afecta el procedimiento de vacancia? No dice, no dice, no especifica nada. Parece que no era acá no es el objetivo especificar nada, simplemente meter otro tema, que es el artículo 112 para la reelección de Vizcarra, para que Vizcarra siga manteniéndose en el poder. Improcedencia constitucional. Los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en forma directa al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. Es así. Se cuestiona una resolución firme recaída en otro proceso constitucional, o haya dispendencia. Esa es la improcedencia. Ha vencido el plazo para interponer la demanda. ¿Qué nos dice la demanda de Vizcarra? Nos dice que en el reglamento, hubo una modificación en el año 2004. Ya, esta modificación se hizo por una sentencia del TC del año 2003. O sea, ya hay una resolución firme, recaída, en otro proceso constitucional sobre el reglamento del Congreso. Y ahora me está hablando del reglamento del Congreso. ¿Cuál es la norma que le afecta? Hasta ahora no dice cómo es que le afecta una norma constitucional a él. ¿Dónde está la norma? ¿Qué? De un momento a otro le empezó a afectar, de un momento a otro empieza a afectar la norma. No es así, no es así, no tiene rigor académico esta demanda. Pero habla ahora del reglamento del Congreso, que, como ya explicamos anteriormente, hizo un examen de la vacancia, porque el reglamento del Congreso fue sometido a examen constitucional el año 2003, y esa norma no ha cambiado. Hizo un examen, en base a ese examen hubo una modificatoria del reglamento. Fue el año 2004. Ahí está, 2004. Y esto ya caducó. Hace 6 años, el 2010 ya caducó impugnar el procedimiento de vacancia de la norma de 2004. Por lo tanto, esto es improcedente. Pero el tribunal, pues, tribunal constitucional, pues parece que no se percata de esto, ¿no? No se percata de esto. O sea, no importa, 2004. Total, ¿es la norma constitucional la que está impugnando o es la norma del Congreso del 2004? La norma legal. ¿Cuál es la que está impugnando? Ni siquiera precisa nada. Esto debió ser improcedente o debió ser admitido, o debió ser inadmisible para que explique esto, porque ni siquiera está bien explicado. Es así. Incorporó por la causal prevista del tanto, ¿no? Y aquí habla, ¿no? Aquí habla de si bien no se señala, que se refiere, incapacidad moral, al incluirlo sobre mecanismos de control, se ha considerado de forma errónea como un mecanismo de control a cargo del Congreso, dice. Como un mecanismo de control a cargo del Congreso. Dice que
que es erróneo que la vacancia sea un mecanismo de control a cargo del Congreso. Claro que es un mecanismo de control, pero ¿o qué cosa es? Una exhortación moral nada más, y ahí se queda. Y queda en nada, sin ningún efecto, solamente una exhortación moral nada más. Eso es lo que está buscando Vizcarra. Eso es lo que está diciendo acá. O sea, es algo pueril, es algo infantil. No es algo serio. Este señor debe irse ya de la presidencia, porque ni siquiera presenta una demanda seria. ¿Mm? En otras palabras, aquí está cuestionando el reglamento del Congreso del 2004, cuyo plazo para su inconstitucionalidad ya caducó el año 2010. Ya está ahí, pero él está cuestionando esa norma del año 2004. Ya hemos visto que es improcedente. ¿Por qué? Porque si él en verdad está cuestionando esta norma del año 2004, entonces la vía no es conflicto de competencia, es acción de inconstitucionalidad. Es el proceso de inconstitucionalidad contra una norma que está en el reglamento del Congreso. Esa es la vía. Y esa vía ya caducó hace más de 10 años, o aproximadamente 10 años, ya caducó. O sea, no tiene ya ni sentido. Lo que está haciendo él no tiene ni sentido, pero bueno, le pasan esto, ¿no? Se lo admiten, ¿no? Cuando en verdad debe ser declarado improcedente e inadmisible. Pero él está cuestionando una norma cuya caducidad, cuyo plazo para demandar, para impugnar de inconstitucionalidad, ha pasado hace más de 10 años. Eso es lo que está cuestionando acá, te lo estoy mostrando de la demanda. Aquí está. O sea, está cuestionando una resolución firme recaída en otro proceso. Eso está haciendo. Eso es improcedente, pues. Los hechos y el petitorio no están referidos al contenido constitucionalmente protegido del derecho invocado. ¿Por qué? Porque el petitorio es el tema del artículo constitucional que habla de la vacancia por incapacidad moral. Ese es el petitorio, que lo hemos visto antes. Y los hechos son normas legales cuyo plazo ya ha caducado para impugnar. Normas legales que no son de alcance constitucional, son normas infraconstitucionales. O sea, no hay un contenido constitucionalmente protegido acá, en los hechos que él en su demanda está invocando. O sea, esta demanda no tiene ni pie ni cabeza. ¿Por qué el tribunal se lo acepta? Ya sabrás tú por qué. ¿Mm? Ahora bien, ahora va a venir el proceso, ¿no? Vamos a ver qué pasa en el proceso. Porque, ¿qué pasa? Pregunta cuántos de los que están por el Congreso, cuántos de los abogados que están patrocinando el Congreso han sido socios de los abogados que están activamente en el gobierno de Vizcarra a favor del golpe y a favor de esto, de esta demanda, y que son del círculo de Vizcarra. ¿Cuántos han sido sus socios o cuántos han sido sus padrinos de los que están ahí, en este círculo? Es así, es así. Claro, los abogados que están del Congreso explican muy bien las cosas, lo explican muy bien, ¿no? Son bien claros, han sido bien claros al decir todo este tema, ¿no? Yo los he escuchado, son bastante claros y son puntuales. Eso yo no lo puedo quitar. La calidad académica con la que hablan es muy buena, los abogados del Congreso. A diferencia de los abogados de Vizcarra, que la verdad no están muy ubicados en este tema de los conceptos constitucionales. Es así. Pero vamos a ver qué cosa sucede, porque un abogado del Congreso, si tiene este tipo de demandas que no tienen ni pies ni cabeza, simplemente haría lo siguiente, pondría excepciones. Una excepción de incompetencia. ¿Por qué? Porque la vía adecuada es el proceso de inconstitucionalidad, como hemos visto antes. Y me agarro de lo que él mismo habla, diciendo, cuestionando una resolución, una ley del Congreso, una ley de alcance infraconstitucional del reglamento del Congreso, cuestionando eso, sucediendo que esa norma ya caducó hace 10 años para impugnar. Caducó el plazo para impugnar hace 10 años. Me agarro de eso y pongo una excepción una excepción de incompetencia. La vía es el proceso inconstitucional, porque en verdad lo que se desprende de los hechos es eso, es que quiere impugnar, quiere cuestionar esa norma
del año 2003. Se desprende clarito, ya te lo he mostrado ahorita, ¿no? Se desprende clarito que eso es lo que quiere. Pondría ahí una excepción. ¿Va a poner una excepción los abogados? ¿Van a poner una excepción los abogados del Congreso? O, no, mejor así lo dejamos. Hay que ver al fondo mejor. Hay que entrar mejor al tema de fondo. Ojo, son cosas que no se van a ver. Hay cosas que no se ven en los procesos. ¿No? Pronto vamos a hablar también de temas de Odebrecht, ¿no? De cómo hay cosas secretas ahí, que debemos saber, pero nos lo tapan, ¿no? Vamos a hablar de ese tema también, pero no ahora. Oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. ¿Por qué? Porque no especifica en qué consiste ese menoscabo por un simple proceso de vacancia. Ese menoscabo a la entidad llamada Presidencia de la República o a las entidades llamadas ministerios. ¿Cómo le menoscaba sus atribuciones? ¿Cómo es eso? Van a dejar de hacer hospitales, entre comillas. Vizcarra va a dejar de hacer sus 1000 hospitales y sus 800 colegios, porque lo hagan. ¿Cómo menoscaba su... ¿Cómo hace? Vizcarra va a dejar de hacer plantas de oxígeno, porque lo van a vacar. ¿Cómo menoscaba? ¿Cómo? ¿Mm? Entonces, vamos a ver si colocan una excepción de ambigüedad en el modo de proponer la demanda, que se supone que les deben estar pagando bien, ¿no? Para que hagan una buena defensa, no para que digan después, no, mejor vamos al tema de fondo, no hay que darle mucha vuelta. Falta de legitimidad para obrar el demandante. ¿Por qué? Porque tiene que haber legitimidad para obrar, o sea, un interés para obrar. ¿Cuál es tu interés? ¿Cómo te está afectando esa norma? Dímelo, pero aclárame, ¿cómo es que te lo está afectando? ¿Te está impidiendo hacer más plantas de oxígeno? ¿Te está impidiendo hacer los 1000 colegios, 800 colegios, hospitales que prometiste? ¿Te está impidiendo? ¿Cómo te está impidiendo? ¿No? O sea, tiene que acreditar el interés o afectación en su función de dirigir la política general del gobierno. Tiene que especificarlo. En la demanda no lo ha hecho. Solamente ha dicho que se autopercibe que no le dejan trabajar. Una excepción. Excepción de cosa juzgada. Excepción de cosa juzgada. Ya hay una sentencia del tribunal de 2003 que ha examinado esas normas de vacancia. Y en base a eso se modificó la ley del Congreso en 2004 y no se ha impugnado, ¿no? A pesar, el plazo de caducidad para impugnarlo venció el 2010. Eso es cosa juzgada. ¿Va a haber excepciones de cosas juzgadas, señores abogados del Congreso? O no, mejor esperemos el asunto de fondo, no hay que darle vuelta. ¿Qué va a pasar acá? Caducidad. Ya caducó hace más de 6 años. A los 6 años ya caducó ya. En 2010 así ya caducó. Excepciones de caducidad. Vamos a ver qué cosa dicen los del tribunal. Vamos a ver qué leyes ya inventan. Porque esto es demasiado evidente. Es demasiado evidente. ¿No? O sea, estamos de leguleyar. Así no se puede crear Estado de Derecho. Así no puede haber estabilidad. Así. Entonces, ¿qué se hace acá? Un recurso de reposición. Aparte de las excepciones, si yo fuera abogado del Congreso, yo pondría mi recurso de reposición. Eso está en el artículo 121 del Código Procesal Constitucional. Contra decretos, autos que dicte el tribunal, recurso de reposición. Se resuelve en 2 días. Yo lo hago todo esto. Incompetencia, oscuridad, falta de legitimidad, cosa juzgada, caducidad, recurso de reposición. Y que la gente se entere de lo que el tribunal va a decir. Que se entere la brillante lucidez y los clarísimos argumentos del tribunal para hablar de esta cuestión tan evidente. Que se enteren. ¿No? Vamos a ver. ¿Qué tenemos acá? Vizcarra autopercibe la intención del Congreso. Se basa en fantasías. El artículo 102 habla de las atribuciones del Congreso. ¿Cuáles son sus atribuciones? Dar leyes, resoluciones legislativas, interpretar, modificar las leyes. Velar por la Constitución, disponer lo conveniente para evitar para hacer efectiva la responsabilidad de los infractores. Es así. ¿Qué dice Vizcarra? Vizcarra en su demanda coloca que no hay, que en la moción de orden del día, donde se aprueba la vacancia, por incapacidad moral, no se sustenta en ningún hecho objetivo que le impida continuar ejerciendo sus funciones. O sea, no hay ningún hecho objetivo ahí. Exacto.
La moción de vacancia se ha hecho en base a temas subjetivos. Así, o sea, pero el Congreso no tiene por qué ver eso. No tiene por qué ver eso. Eso es algo muy concreto. Es algo muy concreto. O sea, esto ya se ve en el proceso de vacancia, ya se vio ya. Todos dijeron que no estaban a favor de Vizcarra, que había motivos para vacarlo, pero no lo vacaron al final. O sea, dijeron una cosa y hicieron otra. Eso ya se vio ya se vio, ¿no? que, que todos estaban diciendo que sí, había sustento, pero al final no, hicieron lo contrario. ¿No? Hicieron lo contrario de lo que dijeron y no lo vacaron. ¿No? Eso es lo que vimos. Era un circo ahí, ¿no? Entonces, él habla de que esa vacancia, ese proceso de vacancia que le iniciaron, se basa en argumentos sujetos a debate e interpretación. El Congreso es el que interpreta, el Congreso es el que debate, pues. Son argumentos sujetos a debate e interpretación. Eso se hace en el Congreso, pues. El Congreso interpreta y debate. Por eso vas al Congreso, pues, Vizcarra. Tú mismo lo dices. Se basan en argumentos sujetos a debate e interpretación. Por eso vas al Congreso, para que debatan e interpreten las normas y te sometan a la vacancia. Por eso vas. O sea, ni sentido tiene lo que pide. Ni sentido. Habla yo creo que es una cantinflada jurídica esto, ¿verdad? O sea, el nivel constitucional ha bajado bastante, demasiado, tanto desde un punto de vista jurídico como político. ¿Qué dice la atribución del Congreso? Interpretar las leyes. Es un punto de vista jurídico, interpretar las leyes, velar por el respeto de la Constitución. Es el punto de vista político, son atribuciones del Congreso. O sea, lo que Vizcarra está diciendo es, ellos están desconociendo las atribuciones del Congreso, punto uno, punto dos, prácticamente cuando está escribiendo esto. O sea, en verdad, no sé en qué mundo vive, en un mundo de fantasías, en qué mundo vivirá. Bueno, aquí está, para terminar. Eh, Sentenciar en base a fantasías catastróficas. ¿Cómo funciona la fantasía? Muy sencillo. El gobierno le paga a la prensa sus millones, la prensa emite opinión pública a través de columnistas, manipula las noticias, te pone las noticias que no son, trata de dirigir la noticia, ¿no? Direccionar las cosas, ¿no? Toda esa opinión pública este, crea toda una corriente de opinión y la sentencia, en vez de basarse en leyes, ¿no? En leyes, porque esa opinión pública que está ahí, ¿qué sucede con los juristas, con los legistas de Vizcarra? Le dan una forma legal, en una retórica tan sofista como la que estamos viendo ahorita. Le dan forma legal a esa retórica sofista. Opiniones bastante ligeras, con poco peso. Ellos le dan esa forma legal a la opinión pública que emite la prensa que recibe dinero del gobierno. Y al final todo eso va al TC y se muestra en una sentencia, que muchas de ellas no tienen mucho peso legal, no tienen mucha rigurosidad, carecen de una rigurosidad técnico-jurídica. Es así. ¿Qué nos dice Vizcarra? Nos dice que hay que ponernos en modo apocalíptico. Si él se va, todo se derrumba. O sea, es como si fuera un inca, ¿no? Si el inca toca la tierra, se va de su puesto, se va de su banda, el inca sale de su banda y toca la tierra, todo se derrumba y comienza a haber un cataclismo, ¿no? O sea, esta mentalidad, ¿no? Modo apocalíptico, ¿no? Vizcarra no puede salir del trono de palacio, ¿no? No puede salir del sillón de Pizarro, no, porque si no todo es un desorden. El Inca no puede salirse de su banda y tocar tierra porque si no va a emitir energías y va a haber terremotos, temblores y maremotos y todo eso, ¿no? O sea, esa mentalidad antigua, desfasada, ¿con eso quieren gobernar? ¿Mm? ¿Qué nos dice? La demanda debe ser analizada tomando en cuenta este escenario, o sea, la subjetividad de Vizcarra. ¿No? Hablan de la inestabilidad jurídica si Vizcarra se va. ¿No? O sea, no tiene ni sentido, no tiene ni sentido, ¿verdad? En ningún momento la demanda ha explicado cómo es que la entidad llamada Presidencia de la República va a dejar de hacer los cientos de hospitales y cientos de colegios y las cientos de plantas de oxígeno que él tiene que hacer. No me dice.
O sea, y solamente me habla del artículo 112 de reelección también. Me habla de eso, ¿no? De reelegirse, ¿no? Ahí estamos viendo todo, ¿no? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta demanda? Esta demanda debe ser rechazada de plano porque no tiene ni sustento, ni sustento. Pero bueno, ya estamos viendo cómo es el poder político, ¿no? Cómo se maneja todo con el poder político. Ya lo estamos viéndolo aquí. Bueno, eso es todo, ¿no? Vamos a analizar después otros textos muy interesantes, ¿no? Después, el siguiente texto es de Odebrecht, ¿no? Vamos a ver cómo los peruanos no podemos ver los documentos de Odebrecht, ni siquiera ver la demanda de Odebrecht, porque esto está vetado a los peruanos. El mismo Víctor ha dado una norma para que no lo puedas ver, ¿ya? Vamos a ver eso en la próxima. Por ahora, aquí termina todo. Saludos.